Y ya los autos de esta monomarca 128 que estaban en el sector de lo que era la recta principal para tomar parte de esta segunda del año, y Santí acá rápidamente hacía abandono de la competencia, dominaba en la largada Martínez, que le hacía una buena diferencia al piloto de las Heras. Ahí lo vemos a la máquina del colonense Danilo Padrani, que largaba desde muy atrás. Vemos todos cómo podían nuevamente ingresar en lo que era el momento de frenar en la última curva. Se viene para cumplir el primer giro de competencia, domina las acciones Martínez, así ingresaban en recta principal Martínez primero, segundo Ezequiel Pijar, tercero estaba la máquina de Fernández, cuarto era la máquina de Serra, que se le venía al clasificador cuando Serra hacía esa pirueta, ese movimiento extraño del auto y se iba rumbo a lo que era la parte de la arada y perdía mucho terreno. Ya daba cuenta Paqui Sánchez, hacía lo propio por supuesto Leandro Neif, todos que lo superaban. Mientras tanto el guarda era para Ezequiel Pijar, que quería hacer la tijera pero no le alcanzaba, salía mejor armado a la hora de aplicar la potencia Ezequiel Pijar, pero a la hora de frenar se le venía nuevamente el campeón de la categoría. Adelante Martínez, que estaba en otra dimensión. Primer plano para la máquina número 11, para la de Leandro Neff, el piloto de Arrecifes, después de ese golpe que sufrió en la primera competencia, recuperado el auto y estaba en competencia. Pasaban por la recta principal para cumplir un nuevo giro. Malkovich, era el momento de frenar. La máquina de Reybet, que estaba transitando por ese sector a la hora de ingresar a la recta principal, se venían para cumplir una nueva vuelta de carrera. Pasaban todas las máquinas por el puesto de control, cerraban un nuevo giro. Se le iba de los espejos a Ezequiel Pijar la máquina de Fernández. Se quería meter en la conversación Marcelo Malkovich y le metía presión al campeón de la categoría. Toquecito de Marcelo Malkovich sobre el piloto campeón de la categoría. Hablamos de Fernández, que por ahora lo aguantaba, salía de la succión Marcelo Malkovich. Momento de frenar, se juntaban todas las máquinas a la hora de ingresar en el sector del Misterio. Se quería venir Leandro Ney, que metía también por supuesto presión, y se venían juntando todas las máquinas, salvo Martínez. Comenzaba a hacerse el trencito de máquinas de esta monomarca 128, todos que venían pasando por el sector del Misterio. Ahí venía primer plano para Danilo Padrani, el colonense, que por delante lo tenía Santiago Butoni que lo llevaba por delante a la máquina de Paqui Sánchez. Momento de ingresar en la recta principal, cumplían una nueva vuelta de las 20 que tenían programada y pautada esta monomarca 128, que por ahora no tenía cambios en los puestos de vanguardia. Sí vemos algunas maniobras en el caso de Fernández, que lo buscaba una vez más a Ezequiel Pijar. Vemos ahora la presión que metía Santiago Butoni sobre Paqui Sánchez, que por ahora lo podía aguantar al piloto de Arrecifes. Así venían en el sector de la recta opuesta. Parecía ahora sí más cerca Ezequiel Pijar sobre Martínez, que había errado un cambio, y esto hacía que se le juntaban las máquinas porque se le venía Ezequiel Pijar a Martínez. Martínez que lo tenía que aguantar el de las Heras, pero el de las Heras tenía la presión de Fernández. Perdía algo de terreno Marcelo Malkovich, y aquí pasaban todas las máquinas muy juntitos. Los vemos a Serra, ahí venía por supuesto también peleando la máquina de Danilo Padrani. Se juntaban todas las máquinas a la hora de frenar en la última curva, cuando vemos la máquina de Leandro Neif, que quedaba ahí a un costado, pero igual seguía en carrera el piloto de Arrecifes, pero perdiendo mucho terreno en el clasificador. Ahora la pelea era de a tres en la punta, lo aguantaba Martínez a la máquina de Pijar, Pijar que lo aguantaba a Fernández, pero atrás se venían dando con todo por supuesto. Era entretenida la pelea que mantenían los autos de esta monomarca 128 para esta segunda del año en el trazado colonense. Toquecito a Martínez, lo dejaba acomodar, y ahora se juntaban todos porque tuvo que levantar Ezequiel Pijar para que se acomodara Martínez y así no sufrir sanción. Vemos cómo nuevamente Martínez, que volvía a retomar la marcha, y así seguía todo igual, no había cambios posicionales. Martínez dominando, Ezequiel segundo, tercero estaba Fernández, cuarto aparecía Marcelo Malkovich, quinto lugar para Reybeta. Así venía la pelea entre Santiago Butoni y Paqui Sánchez, prácticamente a la par salían las dos máquinas. Por detrás lo hacía Danilo Padrani. Momento de ingresar en el sector del Curbón, una de las partes más complicadas que tiene el trazado colonense. Vemos el momento que venían pasando todos por ese sector de lo que era el trazado colonense, y vemos a un Martín Aveledo que venía tratando de irse para adelante. Lo veíamos por detrás de Marcelo Malkovich. Así pasaban todas las máquinas por el frenaje del opuesto, todo redondito para Martínez, para Ezequiel Pijar, para la máquina de Fernández, para Malkovich, para la máquina de Martín Aveledo. Ahí viene Paqui Sánchez, viene la máquina de Santiago Butoni y Danilo Padrani.
Padraní y Serra que cerraba este trencito de máquinas que se van para el frenaje para cumplir una nueva vuelta de carrera. Prácticamente venía ahora sí retomando la marcha y venía cumpliendo con el buen potencial Martínez, porque parecía que nuevamente se escapase, pero algo más retrasado. Y aquí miren ahora cómo se juntaban, y presten la atención a la chapa, venía la máquina de Paqui Sánchez, la de Butoni, y se quería meter en la conversación Serra. Tres autos que venían prácticamente a la par, pero el curbón iba a ser complicado porque los tres no entraban, y así vemos cómo se le ponía de costado a Paqui. Iteración de las imágenes, como a la hora de llegar al curbón, aquí se pasaba Martín Aveledo, que iba rumbo al sector de las gomas, y atrás pasaba esto entre Butoni, Paqui Sánchez, Serra, los tres que no iban a entrar en el curbón. Pero el que más complicado quedaba era Aveledo a un costado. Una vez más la reiteración de las imágenes, cómo seguía de largo Martín Aveledo con algún problema, y atrás pasaba el desenlace entre Paqui Sánchez, Butoni y Serra. Ese trompo era para Paqui Sánchez, que igual iba a seguir en carrera. El que no lo iba a hacer en competencia era este señor, el de la máquina número 19. Hablamos de Martín Aveledo, que iba a quedar ahí el auto prácticamente en ese sector, y se escapaba adelante Martínez del resto, porque Ezequiel Pijar ahora venía más preocupado por Marcelo Fernández que por lo que podía hacer él con su potencial y irlo a buscar a el puntero de la competencia. Martín Aveledo, que ya se había bajado del auto, usted pudo apreciar las imágenes y quedaba como un espectador de lujo mirando lo que ocurría en la pista. Levantar Fernández para dejarlo acomodar, y quería aprovechar el ramayense Marcelo Matkovic. Era entretenida, decíamos, la competencia, banderas amarillas agitadas porque estaba mal ubicado la máquina de Aveledo en el sector del curbón. Vemos cómo está ahí a un costado Martín Aveledo, la unidad con el número 19 en los laterales también corría la misma suerte, y vemos cómo van entrando prácticamente en las últimas vueltas de competencia para esta monomarca 128, con un pelotón que prácticamente ahora sí quedaba fisurado, porque estaba el Gringo Martínez en una buena posición, lejos del segundo, que es este señor Ezequiel Pijar, que venía con la presión de Marcelo Fernández, como lo pasó prácticamente en toda la carrera. Los espejos, cada vez era mayor la silueta del auto número 1, Ezequiel Pijar, que lo tenía que aguantar a fuerza de experiencia. Tenía a otro con mucha experiencia, por supuesto, en la monomarca 128, como es el multicampeón Marcelo Fernández. Atrás lo veíamos a un Marcelo Matkovic que quería tratar de entrar en la conversación, que por momentos lo hacía, por momentos perdía terreno, y prácticamente era una sola la silueta entre Ezequiel Pijar y la máquina de Fernández. Así encaraban el sector del curbón. Algo de humo salía del tren trasero del campeón de la categoría. Adelante en otra dimensión lo vemos allí como llegaba el momento de frenar, hacía todo redondito el Gringo Martínez, hacía lo propio de Ezequiel Pijar, lo mismo corría para Fernández, para Marcelo Matkovic, y ya prácticamente el pelotón, lo decíamos, fisurado, porque no estaba más Martín Aveledo, porque Paqui Sánchez había perdido mucho terreno, Butoni no podía entrar en la conversación, y así prácticamente estaba esta final de la monomarca 128, que por momentos fue muy entretenido, con con 16 autos que visitaron aquí el trazado colorense, y así se venía la bandera a cuadros y se terminaba esta competencia final con lo que era la victoria para el gringo Walter Martínez, el de Arrecifes, que retornaba a los primeros planos y se llevaba esta segunda del año para esta monomarca 128. Decíamos, Walter Martínez fue el flamante vencedor en un tiempo de 17:41.190, segundo Ezequiel Pijar, que quedó a 3:11, tercero Fernández, fue cuarto Marcelo Matkovic, quinto lugar para Butoni, sexto se ubicó Serra, el séptimo Padrani, el octavo Raibet, noveno Sánchez, y décimo se ubicó la máquina de Leandro Neif para lo que fue esta segunda final de esta temporada 2016 para la monomarca 128, con la victoria de Walter Martínez.